Un aspecto que va a ser muy importante es el que dimensiones las normas. Las normas, los estándares y las leyes van a regular tu ejercicio con datos. Esto va a ser muy valioso porque muchas veces lo pasamos por alto y estamos incumpliendo una norma. Aquí, específicamente en Colombia, hay unas normas muy tácitas, muy explícitas, pero las estamos incumpliendo. Y entonces, pues no se dan cuenta. O sea, los entes de control muchas veces no se dan cuenta. Las personas que de alguna forma fiscalizan esto no se dan cuenta. En algunos casos ha habido unas investigaciones y han habido unas multas considerables y unos temas legales, pero en otras no. ¿Ven? ¿Por qué no se dan cuenta? Fácil, porque los datos no se ven. Entonces no es tan fácil poner en evidencia que un control no se está haciendo. Por eso es tan importante el gobierno de datos. Entonces, ¿tú lo haces como una buena práctica? Sí. ¿Te lo mandan normativamente, tácitamente lo que tienes que hacer? Sí. ¿Lo entiendes? En algunos casos, claro que sí. En otros no, y en otros me hago el loco, el que no es conmigo. Y pues funciona porque no me han multado mi organización, probablemente. Pero eso no implica que no se esté haciendo bien la tarea, ¿cierto? Eso no indica que tu ejercicio es positivo y que estás cumpliendo las normas. Entonces, ojo a esto. Mucho cuidado. Cuando haces gobierno, la ventaja es que generalmente el gobierno está transversalizado con normas, con regulaciones, y esto nos permite estar cumpliendo. Si no lo haces, cuidado, datos sensibles y datos privados nos pueden meter en un gran problema. Entregar información que no es confiable a las directivas de la organización, pues también es un gran problema. Aportar un conocimiento adicional, pues pudiese dar muchísimo valor a la organización, pero como no cumples esto, pues es un problema. Estar reportando alguna información que no es, pues es un problema. Entonces, si tú te das cuenta, esto es un gran problema. Las normas generalmente son situacionales, pero si tú tienes ejercicios en distintos países, como por ejemplo temas de nube, infiere e implica que tú estés cumpliendo las normas en esos países. Hay que averiguar más o menos qué normas rigen los datos. Debemos tener un ejercicio de documentación donde lo entendamos. Por ejemplo, aquí está la ley 1581 de 2012. Aquí, cuando digo aquí, es en Colombia. Y esa es la ley de protección de datos personales. Es una ley significativa que coloca tácitamente unas multas y unas penas por si hay una violación de los datos personales de las personas y los caracteriza y los marca. Está la ley 1712 de 2014. Esa es una ley que la llamamos acá la ley de transparencia y derecho de acceso a la información. Esa ley, por ejemplo, me dice que debo publicar en las organizaciones datos abiertos. Y entonces, cuando tú te pones a mirar, ¿son un gran conjunto de normas? Sí. ¿Hay que buscar el cumplimiento? Sí. En algunos casos, las normas, por algunas circunstancias, eh, son como las mismas cosas las que hay que cumplir. Es como si esas organizaciones que nos norman no se hablaran. Y entonces en algunos casos piden lo mismo. Entonces, ¿qué te sugiero yo? Hacer un normograma, tener un normograma, ¿cierto? De lo que vamos a cumplir, incluyendo las normas y los estándares internacionales, como los ISOs. Entonces, mirar cuál es la mejor práctica para tomarla, con base a esa mejor práctica, documentar que cumplamos e identificar aquellos aspectos que me hacen cumplir la norma transversalmente. Esto es que, por ejemplo, yo con algo que haga en la 1581 estoy cumpliendo en la 1712, pero estoy cumpliendo en la 1008. Ejemplo,
Actualización de los activos de la información. Eso hace que yo esté cumpliendo las tres al tiempo. Estoy colocando un ejemplo, pero ese tipo de cosas se van a notar. Entonces, todas estas normas, cada una de ellas, pues nos aplica para nosotros, ¿sí? Para los colombianos. Pero si tú estás en México, en España, pues hay otras normas. Validarlas, verificarlas y meterlas dentro del ejercicio de tu gobierno de datos. Así, aparte de cumplir el estándar, estás cumpliendo las normas, estás cumpliendo la ley, estás seguro de que no te van a multar y probablemente tu información es confiable. Entonces, acá te voy a dejar algunas normas, te voy a referenciar otras en un documento y algunas ISOs para que tengas los referentes de esas buenas prácticas, de esas recomendaciones, de esas cosas que nos toca cumplir. Recuerda que cuando son leyes, cuando es mandatorio, hay que hacerlo, sí o sí. No dejes sin cubrir ese aspecto. Necesito que tengas muy claro que hay unas normas que tú en tu ejercicio de gobierno de datos lo dimensionas el cumplimiento a corto, mediano y largo plazo, e inclusive porque hay cosas que de pronto de momento no las puedes cumplir, como por ejemplo, no sé, la definición de lo que es la información reservada. Eso tiene un componente legal y tiene un componente técnico y tiene un componente de tratamiento. De pronto no cuentes con los recursos para hacerlo, pero sí me lo vas a dimensionar. Si haces un cronograma de implementación de gobierno de datos, pues lo tienes en cuenta. Esto era lo que te traía acerca de las normas y de las leyes. Adicional, te voy a dejar unos documentos en el curso.